Me miró a los ojos y sonrió con suficiencia. Solo buscas mi dinero como siempre, dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala del tribunal la escuchara. Luego se rió, de verdad se rió, y añadió, ni siquiera tiene un trabajo de verdad. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a mi esposa, sino que ya la había perdido hacía mucho tiempo. Pero no me inmuté. Me levanté, con la palma de la mano firme a pesar de que mi corazón sentía que se rompía en mi pecho. Metí la mano en mi maletín, saqué una carpeta y dije, Su señoría, me gustaría presentar este contrato. Su sonrisa desapareció. Permítanme retroceder un poco. Me llamo Travis, tengo 45 años y he trabajado en 2, a veces 3 trabajos desde que tenía 25. Además, mi esposa Madison pudo construir el negocio de sus sueños. Cuando me dijo que quería abrir una boutique, vendí mi Mustang. Cuando quiso expandirse, tomé turnos de noche. Durante 20 años nunca pedí nada a cambio. Pero hace 2 meses todo se rompió. Empezó cuando Madison cambió. Siempre había sido fogosa, pero últimamente su temperamento se volvió frío. No era solo una idea de último momento, era un obstáculo. Recuerdo una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté y la encontré sentada en el sofá, en la oscuridad, riéndose mientras enviaba mensajes de texto. Le pregunté, ¿todo bien? Ella apartó el teléfono como una adolescente y murmuró, cosas de negocios, vete a dormir. Cosas de negocios se convirtió en su frase favorita. Cuando salía vestida como si fuera la grabación de un vídeo musical, cuando se saltaba la cena, cuando ignoraba las llamadas, cuando olía a colonia de hombre. Quería creerle, Dios, quería creerle. Pero luego llegó la tarjeta llave del hotel. La encontré en el bolsillo trasero de sus jeans, tirados en el suelo del baño. No era un hotel cualquiera, era el Manor Grand, el tipo de lugar donde la gente no va a descansar. Llamé al hotel al día siguiente fingiendo ser su asistente. Se había registrado 2 veces solo el mes pasado, según la reserva. Pero yo sabía más. No grité, no la acusé. Empecé a vigilarla. Todas las noches tomaba notas, en cada hora del almuerzo indagaba en sus mensajes de texto, sus redes sociales, su calendario. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Tenía una reunión con un socio a las 9 de la noche en un salón, pero llegó a casa a las 3 de la madrugada con el lápiz labial corrido y sin bragas. Una noche la seguí. Dijo que se iba a reunir con un proveedor. Aparqué frente al restaurante, esperé 2 horas. A las 11:15 de la noche salió, no con un proveedor, sino con Jason Blake, su supuesto asesor de marketing. La sujetaba por la cintura como si le perteneciera. Tomé fotos. Ni siquiera sentí rabia, todavía no, solo un silencio entumecedor y gélido. Eso fue 2 semanas antes del tribunal. Ella solicitó el divorcio a mis espaldas, dijo que necesitaba concentrarse en sí misma. Su abogado envió documentos exigiendo una pensión alimenticia de mi parte, dijo que me había beneficiado de su creciente empresa. Madison, con la ayuda de su tóxica madre Karen, afirmó que yo siempre había vivido de ella, que ella lo había construido todo y que yo solo era el marido arruinado. Era casi impresionante lo descarada que era. Se presentó en el tribunal con un vestido de $3,000 que ayudé a comprar y me llamó sanguijuela. Le dijo al juez que era perezoso, desmotivado, que nunca la apoyaba. Y luego dijo la frase que hizo reír a la sala del tribunal, ni siquiera tiene un trabajo de verdad. Me humilló delante de todos, jueces, abogados, desconocidos. Pero lo que ella no sabía era esto, cada dólar que gané lo documenté, cada transferencia a su negocio. Guardé los recibos. Y cuando firmamos el contrato de inversión hace 10 años, el que me convertía oficialmente en socio silencioso al 50% en su boutique, guardé el original. Así que me levanté con calma, despacio, y dije las palabras que había estado practicando todas las noches desde que ella presentó la demanda, Su señoría, me gustaría presentar este contrato. Podía sentir su respiración agitada. Este era el comienzo, no de nuestro divorcio, sino de su desmoronamiento. Su rostro se contrajo cuando el juez tomó la carpeta de mis manos. Vi cómo la sangre se le escapaba de las mejillas mientras se inclinaba hacia adelante, con los ojos recorriendo las páginas. Podía oírla susurrar a su abogado, su voz temblorosa ahora, no audaz y burlona como antes.
El juez se ajustó las gafas, se aclaró la garganta y dijo, según esto, el señor Keller no solo aportó capital financiero, sino que también figura como copropietario registrado. ¿Es correcto? Asentí con la cabeza una vez. Madison no dijo ni una palabra. Por primera vez en 20 años no tenía respuesta. La sala del tribunal, que había zumbido con susurros y risitas por su pequeña actuación anterior, cayó en un profundo silencio. Se podía oír el bolígrafo de su abogado golpeando la mesa como un metrónomo nervioso. No sonreí, no me regodeé. Simplemente me quedé allí y dejé que la verdad hiciera su trabajo. El juez la miró y dijo, esto lo cambia todo. Debería haberme sentido victorioso, pero lo que realmente sentía era agotamiento, el tipo de agotamiento que vive en tus huesos, el tipo que nace después de años de ser tratado como un plan B. De vuelta en el pasillo, después de que terminara la sesión, vino hacia mí hecha una furia. Se había ido la actuación del tribunal, ahora parecía una loba acorralada. «Hijo ¿de dónde demonios sacaste eso?» «Nunca me deshice de él», dije. «Porque, a diferencia de ti, yo no quemo lo que construyo». Me agarró del brazo, clavándome las uñas. «¿Quieres arruinarme después de todo lo que hice por ti?» No pude evitar reírme, amargo y bajo. «¿Qué hiciste por mí?» «Te di estatus», espetó. «No eras nada cuando te conocí y te di todo lo que tenía», dije, incluso cuando no me quedaba nada para mí. Parecía que iba a abofetearme allí mismo, en el pasillo. En cambio, se inclinó hacia mí, con la voz temblorosa, y siseó, «Esto no ha terminado, Travis». Luego se dio la vuelta y se alejó con esos tacones demasiado caros, del tipo que una vez le compré en nuestro aniversario, el que olvidó porque estaba en un viaje de negocios. Me quedé allí solo durante mucho tiempo. No sentí alivio, me sentí vacío. Una semana después las cosas empeoraron. Jason, el asesor, apareció en mi casa. Pensé que estaba allí para empezar una pelea. En cambio, parecía pálido y asustado. Ella no me dijo que estabas casado, murmuró. Dijo que estaban separados. Dijo que estabas arruinado, un perdedor aferrado a su negocio. No respondí, solo lo miré fijamente. Dijo que era dueña de todo, añadió. Yo, invertí 20.000. Me prometió propiedad parcial. Ahí estaba. Ella también lo estaba usando. Parecía un hombre que acababa de despertar de un sueño y se encontraba en una zanja. Ella jugó contigo, dije finalmente, igual que jugó conmigo. Luego llegaron los mensajes de texto, capturas de pantalla de la asistente de Madison, una chica llamada Nicole que había trabajado discretamente entre bastidores durante años. Me envió mensajes que Madison había escrito sobre mí, riéndose de lo fácil que era manipularme, de cómo me había mantenido cerca el tiempo suficiente para conseguir el dinero. También había fotos, ella y Jason, ella y otro chico que no reconocí. Diferentes noches, diferentes hoteles, diferentes mentiras. Una noche Nicole incluso me envió un mensaje de texto. Se jactó de que lloraras una vez, dijo que la hacía sentir poderosa. Ese fue el que más me dolió. Recuerdo esa noche. Estaba en el suelo de la cocina, sosteniendo una foto nuestra de nuestra boda, llorando porque pensaba que no era suficiente. Y ella pasó por encima de mí como si fuera una piedra. Dijo, siempre te pones sentimental cuando estás cansado. Vete a la cama. No me abrazó, ni siquiera me miró. Simplemente se sirvió vino y encendió Netflix. No creo que haya odiado a nadie antes de ese momento, pero esa noche sí lo hice. Así que conseguí un abogado, no un abogado cualquiera, mi abogada, una mujer llamada Erika, afilada como una navaja y el doble de fría en el tribunal. Vamos a por todo, le dije. Quiero mi nombre fuera del negocio, quiero lo que es mío y quiero que la expongan. Erika se reclinó en su silla, sonrió y dijo, vamos a enterrar su historia en sus propias mentiras. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo nuevo. No amor, no ira. Algo más frío, más afilado, propósito. No iba a gritar, no iba a suplicar. Iba a dejar que se destruyera a sí misma. Todo lo que tenía que hacer era seguir tirando de los hilos correctos. Y uno de ellos, el que ella nunca vio venir, era su propia madre. Porque Karen también tenía secretos. Y estaban a punto de hacerlo volar todo por los aires.
Karen siempre había sido una sombra en nuestro matrimonio, el tipo de mujer que nunca te decía nada a la cara, pero se aseguraba de que su hija escuchara cada palabra venenosa a tus espaldas. Desde el día en que Madison y yo nos casamos, Karen me trató como un gato callejero que Madison debería haber dejado en la perrera. Lo dejé pasar durante años porque creía que el amor significaba paciencia, que un hombre se demostraba a sí mismo a través de la lealtad, no ladrando. Pero ahora me daba cuenta de que Karen no era solo el eco en el oído de Madison, era la arquitecta detrás de todo. Unos días después de reunirme con Erika, recibí una llamada de un número oculto. Casi no respondo, pero algo me dijo que lo hiciera. La voz era profunda, áspera. No me conoce, pero solía hacer algo de contabilidad independiente para Karen Wagner. ¿Le suena ese nombre? Dije que sí. Tiene cuentas en el extranjero. El nombre de su esposa está en al menos 2. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Tiene pruebas? Las tengo. Y si es inteligente, querrá ver qué más hay en esos extractos. Se movió mucho dinero antes de que se presentara el divorcio. Me reuní con el tipo en un estacionamiento, como en una película. Me entregó una memoria USB y dijo, tenga cuidado con esta gente, no les gustan los cabos sueltos. Esa noche abrí los archivos y casi se me cae el vaso. Cientos de miles transferidos a lo largo de los años, algunos de la cuenta de la empresa, de nuestra cuenta, etiquetados como honorarios de consultoría, pagos a proveedores, todo volviendo a empresas fantasma propiedad de la madre de Madison. Karen había estado desangrando el negocio lentamente como una sanguijuela escondida bajo un pañuelo Gucci. Le envié todo a Erika. Me llamó a las 2 de la madrugada, esto es más que un divorcio, dijo. Esto es fraude criminal, evasión fiscal. ¿Quieres presionar? Me quedé mirando al techo, pensando en todas las noches que había pasado sin dormir mientras Madison jugaba a ser CEO, todas las veces que empaqué su inventario, la llevé por varios estados para hacer ventas emergentes, le di cada centavo que tenía. Sí, dije, quiero presionar hasta que se ahoguen. Nos movimos rápido. Erika presentó una demanda para congelar las cuentas de la empresa. Enviamos citaciones. Karen y Madison fueron tomadas por sorpresa. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero desmoronamiento. Madison apareció en mi apartamento. Ni siquiera sabía cómo había encontrado la dirección. Estaba golpeando la puerta a medianoche, con el rímel corrido, el pelo hecho un desastre, como si acabara de salir de la tormenta que ella misma había creado. Cuando abrí la puerta, ella entró a empujones sin preguntar. «Lo estás arruinando todo», gritó. «¿Te crees una especie de héroe ahora?» Me quedé callado. Miró alrededor del apartamento como si estuviera por debajo de ella, lo cual, para ser justos, lo estaba. No había desempacado todas las cajas, mi sofá tenía un desgarrón, había una caja de pizza en el mostrador. «¿Aquí es donde vives ahora?», se burló. «¿Pasaste de nuestra casa a este basurero?» «¿Te refieres a tu casa?», dije. «Eso es lo que le dijiste al tribunal, ¿verdad? Que yo solo era un hombre patético al que mantenías». Su rostro se torció. «Esa no fui yo, esa fue mamá». «No», la interrumpí, «esa fuiste tú. Tú lo dijiste, te lo creíste y ahora te estás ahogando en ello». Irrumpió en la sala de estar, dando vueltas. «No entiendes lo que va a pasar si esas cuentas son investigadas. No es solo mamá, es el negocio, es todo lo que conozco». Me miró fijamente, con la boca entreabierta. No estaba acostumbrada a que yo estuviera tranquilo. Madison prosperaba con el control, el drama, los gritos, la manipulación. Pero el silencio la asustaba. «Cometí errores», dijo de repente, con la voz entrecortada. «Pero no quería que llegara tan lejos». «¿Tampoco querías acostarte con tu asesor?», pregunté, mirándola a los ojos. Silencio. «¿O con el tipo de antes? ¿O con el que trajiste a cabo cuando dijiste que era un viaje de descanso en solitario?» Se sentó lentamente, como si le hubieran fallado las piernas. Yo me quedé de pie. «Lo siento», susurró. Y por un segundo casi le creí. Pero luego recordé las capturas de pantalla, los mensajes, las risas. «Lo sientes porque estás acorralada», dije, «no porque me hayas herido». Se levantó de repente, fría de nuevo.
¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que vas a ganar solo porque encontraste unos cuantos recibos? No, dije, creo que ya lo hice. En el momento en que saliste de nuestra vida pensando que podrías borrarme, perdiste. Se fue sin decir una palabra más. Y yo me quedé allí, en el silencio, respirando como no lo había hecho en años. No estaba curado, no estaba entero, pero había terminado de ser su tonto. 2 días después me llamaron a una declaración. Se suponía que Madison y Karen estarían allí, junto con su abogado. Llevaba el mismo traje que había llevado a nuestra cena de aniversario hace 3 años, el que ella pasó toda la noche enviando mensajes de texto debajo de la mesa mientras yo intentaba brindar por nosotros. Ese traje todavía me quedaba bien, pero yo no. El hombre que había sido en ese restaurante, ingenuo, esperanzado, todavía creyendo en nosotros, se había ido. Cuando entré en la sala de conferencias, ya estaban sentadas. Karen me miró como si fuera suciedad que tenía que raspar de su zapato. Madison no me miraba a los ojos. Me senté frente a ellas, tranquilo. Erika, mi abogada, deslizó el grueso archivo de pruebas sobre la mesa como si fuera una bomba con un temporizador. Karen se inclinó hacia adelante, burlándose. ¿Te crees inteligente? Solo estás amargado porque ella te superó. No, dije en voz baja, simplemente ya no soy estúpido. El abogado de Madison intentó objetar, intentó volver a la negociación. Pero Erika no cedió. Uno por uno, expuso los pagos, las empresas fantasma, las facturas falsificadas. El rostro de Karen se volvía más rígido con cada página. Madison parecía que intentaba no vomitar. Construiste un reino sobre mi espalda, dije, finalmente dirigiéndome a ambas. Y luego intentaste echarme como si nunca hubiera importado. Querías que me fuera tan desesperadamente. Ahora me voy, pero no me voy con las manos vacías. Madison abrió la boca para hablar, pero Karen la interrumpió. Llegaremos a un acuerdo. Así sin más. Su voz temblaba cuando lo dijo. Madison miró a su madre como si le hubieran dado una bofetada. «Mamá». Karen la miró fijamente. Llegamos a un acuerdo. No querían que esto llegara a los tribunales. Sabían lo que significaría la exposición pública, auditorías fiscales, investigaciones criminales, clientes retirándose. Habían construido su imperio sobre la imagen, y ahora la imagen se había agrietado tan profundamente que todo se derrumbaría. Acordamos los términos a la mañana siguiente. Yo me alejaría de la empresa, pero me llevaría el 45% de su valor actual, una cifra que hizo que la mandíbula de Madison se apretara tanto que pensé que se le romperían los dientes. No quería el dinero, quería el cierre. Pero aún así se sentía bien. Unas noches más tarde me encontré solo en mi apartamento, sentado con un vaso de whisky y todas las luces apagadas. Estaba lloviendo fuerte, constante, limpiador. Observé las gotas correr por la ventana y pensé en todo lo que había sobrevivido, la traición, las mentiras, la humillación en el tribunal. Pero lo que más se me quedó grabado no fueron los momentos dramáticos, sino los pequeños. El día en que me di cuenta de que ya no me tocaba. La noche en que cociné su cena favorita y ella nunca llegó a casa. La mañana en que se fue sin un beso, sin una mirada. Muerte por 1000 desaires. Recordé la versión de mí que la habría aceptado de vuelta, la que pensaba que si trabajaba más duro, amaba más profundamente, daba más, tal vez ella volvería a verme. Él estaba muerto ahora. Jason me envió un mensaje. No había tenido noticias suyas desde la noche en que apareció en mi casa, destrozado. Esta vez estaba amargado. Dijo que Madison lo había ignorado, que había dicho que era inestable y estaba obsesionado. Se había mudado con alguien nuevo, algún tipo de tecnología en San Diego. No respondí. Que aprendiera por su cuenta. Una semana después, Nicole, la antigua asistente de Madison, me envió un último regalo, una grabación de voz. Dudé antes de darle al play. Era Madison riéndose por teléfono. Solía aburrirme tanto con él, decía. Quiero decir, Travis, me adoraba, me traía café todas las mañanas como un maldito becario. Podría haberme acostado con 10 tipos y él seguiría esperando en la puerta como un golden retriever. La mujer del otro lado se rió entre dientes. Y ahora lo he desangrado.
Que piense que era parte de algo. Solo era una herramienta, una billetera. Borré el mensaje, no porque me doliera, sino porque ya sabía quién era ella. No necesitaba una grabación para confirmarlo. Pero guardé los archivos de todos modos, no por venganza, no por influencia, solo como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor, cuando es unilateral, puede pudrirse en algo cruel. Empecé a volver al gimnasio. Volví a conectar con amigos que no había visto en años. Desempolvé una vieja idea de negocio que había guardado durante su ascenso y empecé a planear de nuevo, para mí esta vez, no para impresionar, no para perseguir, solo para construir algo real. Todavía llevo las cicatrices, la confianza no es fácil, pero ahora estoy despierto, con los ojos bien abiertos. La mujer que amaba nunca existió realmente. Era una fantasía que construí con esperanza y recuerdos. Pero yo soy real. Y apenas estoy empezando. Alrededor de un mes después de que se asentara el polvo, me la encontré de nuevo. Fue en un evento de networking en el centro. Casi no voy. Un amigo mío, un antiguo colega de uno de mis trabajos secundarios, me invitó en el último minuto. Dijo que habría algunas mentes empresariales sólidas allí, tal vez algunos inversores. Pensé, ¿por qué no? Ya había decidido seguir adelante con mi propio proyecto, una aplicación de logística que había diseñado cuando solía repartir paquetes de noche, cuando ella me dijo que debería dejar de soñar y dedicarme a lo que se me daba bien, levantar cosas. Así que me arreglé, me puse una chaqueta azul marino y aparecí. Ella estaba en el bar. Madison, todavía hermosa, todavía pulida, todavía rebosante de ese falso encanto que solía usar como arma, como perfume. Pero algo estaba mal esta vez. Su sonrisa parecía más tensa, sus ojos se movían más rápido. Me vio y se quedó helada. No dejé de caminar, solo levanté mi copa ligeramente al pasar junto a ella y dije, no pensé que mostrarías la cara en una habitación llena de gente que lee los titulares. Se giró, con la voz baja y cortada. ¿Te crees inteligente? No, dije, sé que soy libre. No me siguió, y esa fue la primera victoria de la noche. Más tarde la escuché tratando de venderle a alguien una nueva idea de marca, pero nadie mordía el anzuelo. La chispa se había ido. Los inversores quieren confianza, y Madison la quemó como si fuera gasolina. Me fui temprano. No necesitaba quedarme, no necesitaba probar nada. 2 semanas después, me envió un mensaje. Solo una línea. ¿Alguna vez piensas en lo que teníamos? Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego respondí, sí, pienso en la suerte que tengo de haberlo sobrevivido. Nunca volvió a enviar mensajes de texto. Y, sinceramente, ese silencio fue el mejor regalo de despedida que podría haberme hecho. Ojalá pudiera decir que la curación es limpia, que es un camino recto del desamor a la fuerza. No lo es. Hay noches en las que todavía siento su fantasma entre las sábanas, mañanas en las que espero oírla en la cocina. A veces un olor o una canción lo trae todo de vuelta, los buenos momentos que fingimos, las risas que eran mitad reales, mitad envenenadas. Pero ahora reconozco la diferencia. El amor verdadero te construye, el amor falso te drena y lo llama devoción. Guardé los recibos, todos, pero no solo para el tribunal, para mí, para recordarme que lo di todo, que no fui débil por amar, fui fuerte por alejarme cuando ese amor se volvió tóxico. Karen fue auditada. Resulta que mi amigo contable anónimo pasó la misma memoria USB a los federales. Perdió su licencia, la mayoría de sus activos y su reputación, que era tan real como su sonrisa de Botox. Madison intentó lanzar un cambio de marca, fue arrastrada en los comentarios, antiguos empleados la expusieron públicamente. Y ese nuevo chico de tecnología la dejó después de 2 meses. Supongo que descubrió lo que pasa cuando no la dejas mentir primero. En cuanto a mí, la aplicación de logística despegó. No de forma viral, no de forma loca, pero lo suficiente como para ganar dinero de verdad, lo suficiente como para decir que construí algo con mi propio nombre, no a la sombra de otra persona. También empecé a salir de nuevo, despacio, con cuidado. Una mujer, Laura, me preguntó en la tercera cita por qué había estado soltero tanto tiempo. Le dije que tenía que enterrar un fantasma. No preguntó más, solo me cogió la mano por encima de la mesa.
Hay algo sagrado en ser visto, verdaderamente visto, sin mentiras, sin roles, sin hacer el papel de tonto leal. Si estás leyendo esto y estás en ese lugar, si dudas de tu valor porque alguien más te hizo sentir desechable, escúchame, no eres la carga, no eres el error, no eres lo que dijeron con ira cuando pensaron que nunca te crecería una columna vertebral. Eres el fuego que no pudieron apagar. Y cuando intenten volver, cuando se den cuenta de que eras lo único real en su circo de mentiras, todo lo que necesitas decir es, demasiado tarde. La verdadera sorpresa llegó 6 meses después. Estaba en el banco, finalizando el papeleo para un nuevo espacio de oficina. Nada grande, solo un lugar modesto con un escritorio, un sofá y espacio para respirar. Contraté a 2 desarrolladores a tiempo parcial para que me ayudaran con la aplicación y finalmente estaba creciendo más rápido de lo que podía manejar solo. Estábamos cerrando nuestro primer contrato real con una empresa de distribución en Oregón. La banquera, una mujer de unos 50 años con gafas demasiado grandes para su cara, hojeó mis documentos, asintió y dijo, ha recorrido un largo camino. Sonreí. Sí, ha sido un viaje. Se inclinó un poco. No quiero entrometerme, pero su exesposa solía hacer sus operaciones bancarias aquí. ¿La recuerdo? Por supuesto que sí. Madison tenía una forma de dejar una impresión, generalmente en la gente de la que necesitaba algo. ¿Alguna vez se recuperó? Pregunté antes de que pudiera detenerme. La mujer dudó, luego inclinó la cabeza. Depende de su definición. Viene a veces, pregunta sobre extensiones de préstamos. Parece tensa. Le di las gracias y me fui. Afuera, me quedé en la acera unos segundos, mirando el tráfico que pasaba. Tensa. Esa palabra se me quedó grabada más de lo que esperaba. No sentí alegría, tampoco sentí lástima. Lo que sentí fue distancia, como si finalmente estuviera de pie en una orilla mientras ella se ahogaba en un mar que ella misma agitó. Y, sin embargo, el verdadero giro no vino de ella, sino de Jason. Me envió un mensaje en LinkedIn, de todos los lugares. Decía, tenemos que hablar. No estoy tratando de empezar nada, pero encontré algo que deberías ver. Dudé en ignorarlo. No me interesaba volver a visitar el pasado. Ya había enterrado suficiente. Pero la curiosidad pudo más que yo. Nos encontramos en un restaurante a las afueras de la ciudad. Parecía más delgado, mayor, como un hombre que había tenido demasiadas noches sin dormir. Deslizó una memoria USB sobre la mesa sin mucha fanfarria. Ella te grabó, dijo. Levanté una ceja. ¿Qué? En aquel entonces, durante el divorcio. Tenía cámaras en tu casa. Se me cayó el estómago. Solo me enteré porque fue lo suficientemente tonta como para hacer una copia de seguridad de sus discos en la nube y reutilizar las contraseñas, continuó. Pensaba que era intocable. Resulta que solo es descuidada. Conecté la memoria USB a mi portátil esa noche. Los vídeos eran de baja calidad, granulados, pero lo suficientemente claros. Madison sentada en nuestra cama hablando por teléfono. Yo entrando, entregándole un café. Ella poniendo los ojos en blanco en cuanto me daba la vuelta. En otro clip, yo estaba limpiando la cena mientras ella susurraba por teléfono, es tan patético que me dan ganas de vomitar. Hizo pasta y parecía tan orgulloso. Lo juro, si no lo necesitara para seguir fingiendo que invierte, fingiría un coma solo para salir. Cerré el portátil, no porque no pudiera soportarlo, sino porque no lo necesitaba. Ya sabía quién era ella. No necesitaba una grabación para confirmarlo. Pero guardé los archivos de todos modos, no por venganza, no por influencia, solo como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor, cuando es unilateral, puede pudrirse en algo cruel. Un mes después, Laura, la mujer con la que había estado saliendo, me invitó a conocer a sus padres. Condujimos hasta un pequeño pueblo cerca de la costa, tranquilo y limpio, el tipo de lugar donde podías oír los latidos de tu propio corazón. Su padre me estrechó la mano con el tipo de agarre que decía, te estoy vigilando. Pero su madre me abrazó como si ya hubiera pasado la prueba. Durante la cena, Laura me preguntó qué era lo que más quería ahora. Lo pensé, masticando despacio, y luego dije, paz. No necesito la perfección, no necesito fuegos artificiales.
Solo quiero paz con la persona con la que vuelvo a casa. Su padre asintió. Eso es raro. La mayoría de la gente quiere emoción. Miré a Laura. La emoción no dura, créenos. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, con su cabeza sobre mi pecho, pensé en lo lejos que había llegado del hombre que solía medir su valor por la atención de otra persona. Había sido humillado, traicionado, burlado en el tribunal, robado de años. Pero me había reconstruido, no solo mi vida, a mí mismo. Ya no necesitaba demostrar que era suficiente. Siempre lo había sido. Solo me llevó perder todo lo falso para ver lo que era real. Pasó un año. Es extraño cómo el tiempo no solo cura, sino que revela. Cuanto más me alejaba de su órbita, más claro se volvía todo. No hubo un solo momento de ajá, ningún trueno repentino de revelación, solo un lento desmoronamiento de las ilusiones a las que me había aferrado como un tonto enamorado. Ya no me despertaba preguntándome qué estaría haciendo. Ya no ensayaba conversaciones imaginarias en las que finalmente decía lo correcto para que entendiera el daño que había causado. La verdad era simple, a ella no le importaba entonces y nunca le importaría. Esperar remordimiento de alguien como Madison es como pedirle al fuego que no queme. Pero la vida tiene una forma divertida de equilibrar la balanza. Una mañana abrí mi correo electrónico para encontrar un mensaje de Nicole, la exasistente de Madison. No habíamos hablado en meses. Su mensaje era breve, pero el archivo adjunto era pesado, un enlace a un artículo de noticias local. Hice clic sin esperar mucho. Allí estaba ella. Madison Walliners, emprendedora local, demandada por exempleados por fraude y lugar de trabajo tóxico. Hojeé el artículo, mitad divertido, mitad sorprendido. Según el artículo, 3 de sus antiguos empleados habían presentado demandas por retención de salario, comportamiento hostil y contabilidad poco ética. Alguien había investigado más a fondo y había conectado esas viejas cuentas en el extranjero con declaraciones de impuestos fraudulentas. Su foto policial, sí, una foto policial real, era pequeña, pero real. La misma mujer que una vez estuvo en el tribunal burlándose de mí ahora parecía alguien aferrado al borde de una caída muy pronunciada. No sentí alegría. Lo que sentí fue un cierre. Ella construyó su mundo sobre mentiras y crueldad. Eventualmente, se derrumbó sobre ella, no porque yo lo derribara, sino porque ella lo vació desde dentro. Esa misma semana, Laura y yo firmamos el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. Un lugar luminoso, ventanas altas, paredes limpias. Olía a pintura fresca y nuevos comienzos. Una noche, mientras desempacábamos cajas, encontré una vieja foto de Madison y yo. Una de esas fotos falsas y espontáneas que nos hacía tomar de vacaciones. Estábamos sonriendo, o al menos ella lo hacía. Yo parecía cansado, más joven, sí, pero agotado de una manera que nunca antes había notado. Sostuve la foto por un momento, luego la deslicé silenciosamente a la basura. Laura no preguntó, simplemente me rodeó con los brazos por detrás y apoyó la cabeza en mi espalda. «¿Estás bien?», dijo. Asentí. Mejor que en años. La verdad es que aprendí más sobre mí mismo de ese matrimonio fallido de lo que podría haber aprendido en uno perfecto. El dolor, la traición, te abren, pero a veces necesitas ser destrozado para encontrar lo que vale la pena conservar. Dejé de culparme a mí mismo. Ese fue el mayor cambio. Durante mucho tiempo pensé que sus infidelidades se debían a que yo no era lo suficientemente emocionante, rico, interesante. Que tal vez si hubiera tenido más ambición, o abdominales marcados, o una lengua más rápida, ella no se habría desviado. Pero no. Ella engañó porque estaba vacía, y yo no podía llenarla, no importa cuánto de mí mismo diera. Eso no es culpa mía. Y no es culpa tuya si tú también has estado allí. La gente como ella no rompe las cosas porque estén rotas, las rompen porque es la única forma en que se sienten poderosas. La pieza final encajó unos meses después. Me invitaron a hablar en un panel de pequeñas empresas. Es curioso cómo la vida da vueltas. Me senté en un escenario junto a otros 3 fundadores, respondiendo preguntas sobre el crecimiento, el fracaso y cómo mantenerse motivado en tiempos difíciles. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien del público preguntó, ¿cuál es un error que casi te cuesta todo? Hice una pausa y luego dije,
creer que la persona equivocada tenía el corazón correcto. Hubo asentimientos, murmullos. No dije su nombre. No necesitaba hacerlo, porque ya no se trataba de ella. Se trataba de en quién me había convertido después de sobrevivirla. Y si hay algo que sé ahora, realmente sé, es que a veces lo peor que te puede pasar es también lo mejor que te podría haber pasado. Porque pone fin a la mentira. Y el final de una mentira es el comienzo de la libertad. Que se pudra en el imperio de cenizas que construyó. Yo, finalmente estoy viviendo. Hace unas semanas recibí una invitación de boda por correo. No la suya, gracias a Dios. Uno de mis amigos más antiguos de la universidad, alguien que me había visto arrastrarme por los restos de mi matrimonio, que solía sentarse conmigo en su porche mientras yo miraba fijamente a la nada, tratando de entender cómo la mujer a la que le había dado mi vida la había usado como un felpudo. Se casaba con una mujer que había conocido hacía solo un año. ¿Y, ¿saben qué? Sonreí al leerlo. No la falsa sonrisa que solía forzar cuando Madison estaba cerca, una sonrisa real, del tipo que llega cuando sabes que el dolor no tiene la última palabra. La noche de la boda, después de los bailes y los discursos, me quedé afuera solo un rato, simplemente respirando, mirando las estrellas. Fue entonces cuando Laura se acercó a mí y deslizó su mano en la mía. «Estás callado», dijo. Solo pensando, respondí. ¿En ella? Me volví para mirarla. Honesta, fuerte, nada que ver con Madison. Laura no estaba pulida para impresionar. Era cálida de una manera que no se puede enseñar. Y, a diferencia de mi ex, nunca necesitaba ser el centro de la habitación. Simplemente me hacía sentir como el único en ella. No, dije, ya no. Sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era un rebote, no era una huida. Esto era paz. Solía pensar que el cierre venía de la venganza, de mostrarle lo que había perdido, de verla caer. Pero el verdadero cierre es este, estar de pie en un lugar tranquilo con alguien que te ve, sabiendo que nunca necesitaste destruirla porque ella siempre se iba a destruir a sí misma. Lo que perdí con Madison fue tiempo, confianza, un trozo de inocencia. Pero lo que gané, a mí mismo, mi valor, mi voz. Así que esto es lo que le diré al próximo hombre que se encuentre donde yo estaba, sentado en una habitación oscura preguntándose por qué ella ya no lo ama, preguntándose qué hizo mal, no la perdiste, escapaste de ella. Y un día, cuando la niebla se levante y el dolor se desvanezca, te mirarás en el espejo y verás a un hombre que caminó a través del fuego y salió con cicatrices, pero también con la verdad. Y esa verdad te libera, no solo de ella, sino de quién eras cuando pensabas que ella era.